Seguro lo han escuchado o hasta lo han pensado alguna vez. Si los ingleses nos hubieran colonizado, seríamos primer mundo. Es un lamento muy común, ¿verdad? La idea de que, de alguna manera, nos perdimos de un destino superior. Pero, ¿qué hay de cierto en eso? Vamos a escarbar un poco, porque la respuesta, les aseguro, es mucho más oscura y mucho más reveladora de lo que se imaginan. Tenemos que analizar el modelo anglosajón, pero no como una fantasía de progreso, sino como la cruda realidad histórica. Una realidad que se construyó sobre una filosofía completamente diferente. Estas fueron las palabras de nada menos que George Washington, el primer presidente de esa nueva nación. Al fundar su país, él prometía que sería un faro de libertad, pero la realidad, la que está escrita con sangre, cuenta una historia muy distinta. Mucho antes de la independencia y, claro, mucho después, la política no fue de justicia, fue de desplazamiento sistemático. Fíjense en las fechas. Eventos como la masacre de Mystic, allá por 1637, o la de Wounded Knee en 1890, no fueron accidentes. Fueron la manifestación de una política que veía al nativo como un estorbo, un obstáculo que había que quitar del camino del progreso. Y aquí está el meollo del asunto, la diferencia fundamental. Por un lado, el modelo anglosajón que buscaba la erradicación. Su meta era crear una nueva Inglaterra, un espacio, digamos, puro para sus colonos. La tierra era el premio. Pero del otro lado, el modelo español, con toda su violencia, se basaba en la asimilación. Su objetivo era otro, la conversión. Querían transformar al indígena en un súbdito de la corona, no borrarlo del mapa. Y esta diferencia marcó dos destinos completamente opuestos. Ahora, para lograr este objetivo, el gobierno de Estados Unidos usó una herramienta que parecía legal, que parecía correcta: los tratados. A lo largo de casi 100 años, firmaron, escuchen este número, 368 tratados con las naciones nativas. 368 promesas en papel de fronteras, de paz, de tierras para siempre. Pero, ¿qué creen? Esos tratados eran una farsa. Estaban diseñados para romperse. Eran en realidad una campaña de conquista imperial, pero disfrazada de legalidad. Un rastro de papel, de humanidad fingida, que solo servía para una cosa: ganar tiempo, y para justificar el siguiente paso inevitable en su expansión hacia el oeste. El proceso era casi una fórmula, un ciclo perverso que se repetía una y otra vez. Paso 1. Firmar un tratado. Establecer la paz, las fronteras. Paso 2. De repente, se descubrían recursos valiosos como oro en esas tierras. O simplemente los colonos querían más. Paso 3. Se inventaban excusas para romper el tratado. A veces emborrachaban a los líderes para que firmaran nuevos papeles o incluso nombraban falsos jefes que no tenían ninguna autoridad real. Y el paso final, el ejército intervenía y expulsaba a las tribus a la fuerza. Y en el centro de todo esto, de la institucionalización de esta política, hay un nombre clave: Andrew Jackson, el 7º presidente de Estados Unidos, un militar que, para que se den una idea, consideraba la idea de negociar con los pueblos originarios como algo ridículo. Él fue quien encarnó esta visión del exterminio y la convirtió en ley. Esta frase lo dice todo. Muestra su desprecio total por la ley cuando se interponía en su camino. Verán, la Corte Suprema, con el juez John Marshall a la cabeza, había fallado a favor de la nación cherokee, reconociendo su soberanía. Y la respuesta de Jackson básicamente dijo: él tomó su decisión, ahora que él la haga cumplir. O sea, ignoró por completo a la máxima corte del país. No iba a mover un dedo para cumplir ese fallo. Y bueno, el plan de Jackson se hizo realidad en 1830, con esta ley. En el papel sonaba hasta razonable. Proponía un intercambio voluntario y pacífico de tierras, pero en la práctica fue el instrumento legal perfecto para llevar a cabo una limpieza étnica, financiada y ejecutada por el propio Estado. El objetivo principal eran estas 5 naciones, y lo más irónico es que las llamaban las 5 tribus civilizadas. ¿Por qué? Porque habían adoptado muchas costumbres estadounidenses. Hablaban inglés, eran agricultores, algunos hasta tenían esclavos. Su único problema era que ocupaban las tierras más fértiles del sur, tierras perfectas para expandir el enorme y creciente imperio del algodón. Entre 1831 y 1838, casi 100,000 personas fueron arrancadas de sus hogares,
forzadas a caminar más de 1500 kilómetros en condiciones inhumanas. El viaje fue tan terrible que los Cherokee lo llamaron el sendero donde lloramos. Miles de hombres, mujeres y niños murieron en el camino. Bueno, ahora cambiemos de mapa. Vayamos al sur. Hay que ser claros, el modelo español no fue para nada benévolo, fue brutal, fue explotador, pero su objetivo final era distinto. Y esa diferencia, como veremos, es la clave de todo. No buscaba un continente vacío, buscaba un continente de súbditos. Incluso dentro de este sistema tan brutal surgieron voces críticas, y quizá la más poderosa fue la de Fray Bartolomé de las Casas. Él era un fraile español que después de ver con sus propios ojos las atrocidades de la conquista, dedicó su vida entera a denunciar los abusos y a luchar ante la mismísima corona para que se reconociera la humanidad de los indígenas. La influencia de hombres como de las Casas fue tal que llevó a la creación de algo sin precedentes para la época, las leyes nuevas de 1542. Estas leyes, al menos en el papel, reconocían a los indígenas como súbditos de la corona. Decían que tenían alma, que tenían derechos y prohibían su esclavitud, algo simplemente impensable en el modelo del norte. Claro, por supuesto, una cosa es la ley y otra muy distinta la realidad en las colonias, que estaban a miles de kilómetros. La distancia era inmensa. Y esta famosa frase lo resume perfecto: la ley se obedece, pero no se cumple. Los abusos continuaron, sin duda, pero, y este es un pero muy importante, la simple existencia de este marco legal, por imperfecto que fuera, marcó una diferencia fundamental. Creó un espacio, aunque fuera muy pequeño, para la defensa y en última instancia, para la supervivencia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos proyectos coloniales con fines totalmente opuestos. Uno que buscaba vaciar el continente para repoblarlo desde cero, y otro que, a pesar de su enorme crueldad, buscaba incorporar a la población que ya estaba aquí a su sistema. La pregunta es, ¿cuáles fueron los resultados a largo plazo de estas dos visiones tan distintas? Y el punto crucial es este: la política de asimilación, aunque fuera a la fuerza, y la existencia de leyes de protección, aunque se ignoraran a menudo, permitieron algo que en el norte fue casi imposible: la supervivencia biológica y cultural. Y no solo la supervivencia, sino la mezcla, el mestizaje que al final dio origen a las sociedades que hoy somos en Hispanoamérica. Así que, volvamos a esa pregunta del principio, a ese lamento, a esa idea de un futuro mejor bajo otra bandera. Con todo esto que hemos visto sobre la mesa, ¿qué podemos concluir? Si el modelo de colonización aquí, en el sur, hubiera sido el del norte, la conclusión es tan simple como escalofriante. La gran mayoría de nosotros, descendientes de esa mezcla, de ese choque, simplemente no existiríamos. La composición étnica de nuestros países sería irreconocible. La cadena de nuestra existencia, esa que nos une a este pasado tan doloroso, probablemente se habría roto. Pero no es así. La historia es, más bien, lo que recordamos. Y en el recuerdo de nuestro continente, ahí, en las sombras de su pasado, yacen dos proyectos, dos visiones que chocaron y forjaron el destino de millones.